Saludos abogado, mi nombre es Erwin Solórzano, estudiante del Paralelo B de Aspectos Legales, representante del Grupo 8, y en este video voy a hablar sobre la aplicación de la seguridad jurídica en los conflictos laborales ecuatorianos. El grupo está conformado por Humberto San Andrés Ceballos, Marcos Luis Abando Tumbaco, Villavicencio Montes Héctor Onassis y Carlos Noé Sánchez Solórzano y Erwin Solórzano Ponce. La aplicación de la seguridad jurídica en los aspectos laborales ecuatorianos. Un conflicto laboral es un conflicto que sucede dentro de una empresa, generalmente cuando los empleados y empleadores persiguen diferentes objetivos y no logran llegar a un acuerdo entre sí. Esto puede conducir a que el ambiente de trabajo se vuelva tenso y que se vuelva difícil seguir con las funciones laborales de la empresa al 100%. En Ecuador, la Ley de Seguridad Social y el Código de Trabajo otorgan seguridad jurídica a los trabajadores y empleadores para poder resolver los conflictos laborales. Esto permite a los trabajadores y a los empleadores poder defenderse legalmente de las posibles injusticias que se produzcan en el ámbito laboral. El Código de Trabajo establece que su función es regular las relaciones entre los trabajadores y empleadores en las diversas modalidades de trabajo. Con esto se mantiene regularizado el trato y el contacto entre las partes. Así que las partes en conflicto deben regirse ante un código con penalizaciones y con garantías. La seguridad jurídica se refiere a la certeza o seguridad que tienen los gobernados, o sea las personas, de que sus derechos estén salvaguardados por las leyes vigentes y las autoridades, y en ese caso de que deba realizar un procedimiento legal, este sea efectuado de acuerdo a lo establecido en el marco jurídico ecuatoriano. Los conflictos colectivos de trabajo en el Ecuador. El capítulo 2 del título 5 del Código de Trabajo trata de los conflictos que se pueden producir dentro del ambiente laboral. En este capítulo se especifican los derechos de los trabajadores a la huelga, la mediación, la creación de comités de arbitraje para la conciliación de conflictos y sobre los paros de actividades. Este capítulo se encuentra dividido en dos parágrafos. El parágrafo primero, que trata sobre la huelga, y el parágrafo 2, que trata sobre los paros. Bueno, en primer lugar, hablar sobre las huelgas. El artículo 467 del Código de Trabajo establece que los trabajadores tienen derecho a la huelga cuando se generen discordancias entre el empleador y los trabajadores. Huelga, entiéndase, como la suspensión colectiva de trabajo por los trabajadores coligados. A partir de este derecho que poseen los trabajadores, se puede suspender actividades laborales en forma de protesta por algún conflicto originado en los trabajadores y los empleadores. Cuando esto ocurra, el siguiente paso es la creación del pliego de peticiones, donde se debe aclarar las solicitudes con las que los trabajadores crean que el conflicto puede acabar, justo como lo indica el artículo 468 del Código de Trabajo. Si la contestación de las solicitudes es positiva, entonces se extenderá un acta firmada por las partes ante la misma autoridad y el conflicto estará terminado. En caso de que la contestación del pliego de peticiones sea negativa, el siguiente paso es la mediación de las partes para poder llegar a la conclusión del conflicto. El inspector de trabajo remitirá todo lo actuado a la dirección o subdirección de mediación laboral respectiva, para que a través de sus funcionarios convoque a las partes cuantas veces considere necesarias. Las partes deberán concurrir a las reuniones para superar las diferencias existentes. Si se logra un acuerdo entre las partes, éstas suscribirán un acta y terminará el conflicto. Si el acuerdo es parcial, entonces los términos no acordados deberán ser resueltos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Y si no hubiese ningún acuerdo,
el expediente con todo lo actuado y el respectivo informe se remitirán al inspector de trabajo que conoció el pliego de peticiones. El inspector de trabajo ordenará que las partes nombren dentro de 48 horas a los vocales principales y suplentes, quienes conformarán el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje estará compuesto por 5 vocales: el inspector de trabajo, quien lo presidirá, 2 vocales designados por el empleador y 2 por los trabajadores. Los suplentes serán 2 por cada parte. Y ahora que hablamos todo sobre la huelga, tendrá que hablar también sobre el paro. El parágrafo segundo del capítulo 2 del título 5 del Código de Trabajo trata sobre el paro, que es la suspensión de trabajo acordada por un empleador o empleadores coligados. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, sujetándose en cuanto a la organización y procedimiento por lo anteriormente manifestado, será el organismo competente para conocer y resolver el conflicto patronal. En el artículo 526 del Código de Trabajo se indica que los empleadores que quieran iniciar un paro deben primero notificar por escrito al inspector de trabajo y expresar los motivos en los que se está fundamentando. Solicitará a la vez autorización para que se dé el paro. El artículo 534 del Código de Trabajo también establece que el paro producido sin autorización legal o el autorizado que se prolongue por más tiempo del fijado por el tribunal dará derecho a los trabajadores para cobrar sus remuneraciones y las respectivas indemnizaciones, considerándose el caso como despido intempestivo. Otro de los aspectos que se puede hablar sobre este tema son las obligaciones del empleador. Muchos de los conflictos que se generan en el ámbito laboral se producen por la falta de conocimiento de las obligaciones que deben cumplir los empleadores. El artículo 42 del Código de Trabajo trata sobre cada uno de los compromisos que el contratante adquiere con sus trabajadores. Estas obligaciones resuelven muchos de los posibles conflictos que se pueden producir, como por ejemplo los problemas derivados por la falta de pago de los sueldos a los contratados o las medidas de seguridad que deben correr por parte del responsable de la empresa. Algunas de las obligaciones más importantes que establece este artículo del Código de Trabajo son pagar las cantidades que corresponden al trabajador, indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufren en el trabajo, proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, o tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de palabra o de obra. También se le debe pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo perdido o que se vea imposibilitado de trabajar por culpa del empleador, e inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Resumiendo lo expuesto, se puede decir que los conflictos laborales pueden originarse en cualquier momento dentro de una organización. Muchas veces los trabajadores y empleadores terminan teniendo diferencias que no se pueden pasar por alto, como por ejemplo la falta de seguridad en una actividad o la suspensión de pagos. En estos casos son necesarios protocolos legales para poder llegar a un acuerdo entre las partes sin que se perjudiquen los objetivos de la organización. El Código de Trabajo ecuatoriano prevé estos problemas y establece un protocolo a seguir en caso de que se presenten conflictos laborales, como ya vimos. En primer lugar, se identifica o se indica que el derecho a la huelga es totalmente legítimo para los trabajadores. A partir de esto, los contratados pueden solicitar una serie de peticiones
que puedan reconciliar a las partes en conflicto. Si no se llegan a aceptar las peticiones, entonces se debe realizar una mediación obligatoria con el fin de que las dos partes intercambien ideas de cómo alcanzar los mismos intereses y objetivos y eliminar las diferencias. En este caso, o sea, en el caso de que no se llegue nuevamente a un acuerdo, se debe instaurar un tribunal de conciliación que se encargará de determinar una solución final al conflicto. Debemos tener en cuenta que los conflictos pueden llegar a tener consecuencias muy negativas para la empresa si no se detectan a tiempo y no se tratan correctamente. Sin embargo, una buena gestión de los conflictos también puede incluso favorecer el desarrollo de la empresa y de algunos trabajadores. Es por eso que no se debe mirar al otro lado cuando se generen este tipo de problemas, sino que es fundamental tratar las soluciones rápidas y efectivas. Bueno, esta ha sido toda mi participación representando al grupo número 8 y hablando sobre el tema de la aplicación de seguridad jurídica en los conflictos laborales ecuatorianos. Muchas gracias por su atención.